buenas tardes, mi nombre es Daniel López y este es el tercer parcial de la materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. El primer tema sería un video llamado Nuevo Tiempo para la Tristeza, y este video se refiere básicamente a obras hechas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y nos muestra un poco de los antecedentes de lo que sería el conflicto armado en Colombia. Este conflicto que caracteriza pues al país, que ya ha perdurado por más de 50 años, y muestra cómo la población se ha tenido que enfrentar y ha tenido que sobrevivir a esta violencia. Entonces el video nos muestra los relatos de los campesinos que han sido víctimas del conflicto, los cuales explican cómo tienen, digamos, ellos que aferrarse a la fe para ser capaces de sobrellevar todas estas dificultades que se les presentan y no derrumbarse. Colombia se ha apreciado internacionalmente siempre de ser como la democracia más antigua del continente y la más estable, pero aún así presenta un conflicto armado donde la guerrilla, a partir de los paramilitares también, así como los miembros de la fuerza pública, se han enfrentado mediante combates, todo tipo de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, secuestro y reclutamiento infantil. Y lo más particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y el uso de, por decirlo así, todas las modalidades por parte de todos los actores armados. Ese largo conflicto que ha caracterizado la historia del país resulta siendo una clara antítesis de lo que sería la democracia. Como se llega a mencionar en el video, se habla pues de una cifra que debería sorprender a toda la sociedad colombiana, porque el conflicto ha dejado ya 220.000 muertos. También llama mucho la atención escuchar a todo ese tipo de comunidades indígenas que están pidiendo una disculpa, o al menos que el Estado lo reconozca y les ayude, porque son, digamos, dolientes de muchas vulneraciones a sus derechos humanos y fundamentales. El momento clave fue desde el 1995 hasta el 2005, donde se produjo el 70% de la victimización. Es además muy particular porque nos interroga por qué ocurre esto, después de que el pueblo colombiano estaba como tan esperanzado con una nueva constitución política, porque se opuso básicamente a una reacción tan violenta al propósito democratizador que se juntó con la dinámica del creciente narcotráfico. Por eso decimos que la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra ha sido uno de los motores del origen del conflicto en nuestro país, y a su vez una de las principales causas que explican lo prolongado del mismo. Afectaba a los campesinos del país y es lo que ha mantenido el conflicto durante tantos años. Buena parte también de las víctimas, además, han sido actores políticos que se han opuesto al tradicionalismo político y han intentado cambiar el país para bien. Ahora, respecto al tema de Ruanda, hablamos de una masacre que en 100 días se cobró la muerte de más de 800.000 personas, que sería casi el 11% de la población del país en el año 1994. Este se dio por el odio entre las dos etnias que habitan el país, que son los Hutus y los Tutsis. El odio entre estas se remonta al periodo colonial, cuando los belgas resaltaban la dominación del país por parte de los Tutsis, pero luego a la independencia fueron los Hutus, que son la mayoría en el país, los que se tomaron, digamos, el poder en el territorio, y a partir de ahí los Tutsis son perseguidos y masacrados. Muchos huyen hacia los países vecinos, exiliados, y en Uganda crean el movimiento rebelde y el Frente Patriótico de los Grandes, el FPR, y Francia entonces se sitúa al lado de los Hutus y les brinda su respaldo. A partir de 1990, la cooperación entre Francia y los Hutus se intensificó. A pesar de la advertencia general, la política francesa de la época le dejó claro a los Hutus la idea de que Francia cerraba los ojos ante el riesgo de una posible masacre. Finalmente, el 6 de abril de 1994, el presidente del país fue asesinado en un atentado en contra de su avión, y obviamente el pueblo se estremece. A partir de ahí, el gobierno interno, compuesto por los extremistas Hutus, le da la orden a la población de matar a los Tutsis y a los Hutus moderados.
A partir de aquí empieza la masacre, donde murió casi 1 millón de personas. Tras 2 meses de masacres en Francia, tras 2 meses Francia obtiene un mandato de intervención de la ONU para realizar una misión que mantenga la paz y comienza la operación turquesa y el despliegue de 2.500 hombres de Ruanda, pero aunque en principio fue como prevista, por decirlo así, una ayuda humanitaria, Francia solamente desplegó unidades militares. Finalmente, el 27 de junio, los soldados franceses toman la conciencia del drama y la operación turquesa se vuelve estrictamente humanitaria. Por eso es que a partir de ahí rescatan alrededor de 800 sobrevivientes y organizan la huida de decenas de miles de refugiados. El siguiente tema es acerca de la protección internacional de los derechos humanos. Primero que todo, es importante hablar de la universalidad, pues la expresión de la dignidad humana es ahora reconocida como factor constitutivo de los derechos humanos. La universalidad ha de concentrar su acción en los derechos que componen las esferas de protección prioritaria, que básicamente serían la represión de los actos de genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad, la abolición de la esclavitud y la discriminación racial, la lucha contra la tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, ha de identificar a los grupos humanos más vulnerables a la violación de sus derechos, como por ejemplo los que podrían ser los pueblos indígenas, refugiados, apartitas, emigrantes, mujeres, niños, reclusos, discapacitados, y etcétera, haciéndolos beneficiarios de una protección más particular. También hablamos de la indivisibilidad e interdependencia, ya que los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales están unidos de manera que forman un conjunto indivisible e interdependiente. En cuanto a la vulneración que se presenta contra esos derechos, no es correcto justificar por medio del subdesarrollo los atentados a los derechos civiles y políticos, porque el subdesarrollo, si bien condiciona el disfrute de los derechos, no debe ser invocado como una justificación para su vulneración. También, como ya sabemos, los crímenes cometidos contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial dio pie a que se realizara la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal que básicamente fueron los instrumentos que sentaron las bases para el proceso de humanización del derecho internacional. La Carta reconoce al ser humano como titular de derechos y libertades fundamentales que los estados tienen como este deber de respetar y de proteger. Gracias a esto podemos decir que los derechos que ahí se mencionan cuentan con un reconocimiento unánime como derecho internacional general. También hablamos que el centro del sistema lo ocupan los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, celebrados en 1966 y que entraron en vigor 10 años después. Los pactos, junto con la Declaración Universal, conforman la trinidad constitutiva de lo que se denomina la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Los pactos establecen mecanismos procesales e institucionales para controlar la observancia de los derechos en ellos definidos según el catálogo de la Declaración Universal. Para asegurar la observancia de las obligaciones, convenias y pactos y convenios, se han establecido 3 tipos de mecanismos autónomos de protección a cargo de sus órganos de control, que serían los informes periódicos, comunicaciones o quejas interestatales y las denuncias particulares. El siguiente tema sería el segundo capítulo del libro, que serían los sistemas, instrumentos y los mecanismos de protección. Básicamente se nos habla que el nacimiento y el surgimiento de esos mecanismos de protección se logró como respuesta al segundo gran conflicto bélico y al conocimiento de las monstruosidades cometidas en estos años. Así, la posguerra se caracterizó siempre por, la adopción de un gran número de resoluciones y convenciones que ligaron a los estados por una red de normas de protección de los derechos humanos y a un primer reconocimiento internacional de la prohibición del veto y la tortura. En los hechos internacionales relativos a los derechos humanos, esto se caracterizó por la aparición de instrumentos específicos respecto a la denuncia y a la prohibición de la tortura como la consecuencia o la consecución
de una definición jurídica. La prohibición de la tortura y de otros tratos o penas inhumanos o degradantes también se ha incluido en algunos instrumentos adoptados en relación con ciertas profesiones. El libro también nos habla de básicamente los instrumentos y los mecanismos internacionales de derechos humanos de carácter general relacionados con la protección y prevención de la tortura. Por lo tanto, empieza diciéndonos que existen algunos órganos de vigilancia de los tratados que tienen una especial importancia en la lucha en contra de la tortura. De este modo, observamos al relator especial sobre la cuestión de la tortura, quien sería, por decirlo así, un experto que presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos. Al contrario de lo que ocurre en el Comité de la Tortura, contra la Tortura, que se ocupa exclusivamente de los estados parte en la Convención, el relator especial del que hablamos puede dirigirse a cualquier estado que sea miembro de la Organización de las Naciones Unidas o tenga condición de observador de la organización. El relator especial envía, llamamientos urgentes a los gobiernos en relación con las personas sobre las que exista el temor que estén sufriendo torturas o corran el peligro de sufrirlas. También envía otros mensajes a los gobiernos en los que se les hace llegar denuncias de torturas o medidas necesarias para su prevención. Otra de sus funciones sería la de realizar visitas a países con el consentimiento del gobierno interesado y en este presenta como recomendaciones basadas en las conclusiones de sus visitas. Otro de los organismos sería el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas y Tratos Inhumanos y Degradantes. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, las cuales una de sus funciones sería la de visitar lugares donde hay personas privadas de la libertad con el fin de reforzar, en caso necesario, la protección de las personas frente a la tortura y los malos tratos. El siguiente tema es acerca del derecho internacional humanitario. Empieza diciéndonos que la sociedad internacional suele estar, sujeta a padecer constantemente las consecuencias de los conflictos armados. Por lo tanto, esta realidad hace imprescindible el establecimiento de normas que regulen la conducción de las hostilidades e impongan a las partes en conflicto, un cierto estándar comunitario. Con un contenido amplio y envolvente, se define el derecho internacional humanitario como el conjunto de normas internacionales de origen convencional o constitucionario que restringen por razones humanitarias el derecho de las partes en un conflicto armado, ya sea internacional o no, a utilizar medios de guerra y protegen a las personas y bienes afectados por el mismo. Hablamos de que ese derecho internacional humanitario cuenta, más allá de un cierto confusionismo terminológico, con dos ramas interrelacionadas, pero que históricamente, que son distinguibles y dotadas aún de cierto valor pedagógico. El primero sería el derecho de los conflictos armados, que tiene por objeto la regulación de las hostilidades y la imposición de límites a los medios de hacer de la guerra. Y un segundo derecho, que sería el humanitario bélico, cuya atención se centra en las víctimas, ya sean heridos y náufragos, prisioneros civiles de los conflictos armados y su patrimonio. Las reglas del primero, con un trasfondo humanitario, se encuentran especialmente vinculadas a las ideas de necesidad, interés militar y conservación del Estado. Se le llama también Derecho de la Haya por haberse celebrado allí sus convenios más importantes, y se les sopala con el llamado Derecho del Desarme, pues odia la influencia que tiene en la condición de las hostilidades de la prohibición del uso y la fabricación y almacenaje de armas que son particularmente dañinas o producen efectos indiscriminados o en masa. El derecho humanitario bélico, por otro lado, que también se le llama Derecho de Ginebra, por haberse concebido en esta sede, sus principales instrumentos convencionales guarda una especial relación con el derecho de los derechos humanos, y a nadie escapa que su finalidad común sería la protección de la persona y, en su caso, de los grupos humanos. También podemos distinguir tres situaciones
de las relaciones entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, según nos encontremos con, digamos, ya sea derechos que pertenecen solo al derecho internacional humanitario, pues se aplican en situaciones de conflicto armado. Otro caso sería en derechos que pertenezcan al derecho de los derechos humanos, aplicables en condiciones de paz, y derechos que pertenezcan a ambas parcelas del derecho internacional, que se aplican en cualquier situación, ya sea que haya o no haya ningún conflicto armado. El siguiente tema sería el tercer capítulo del derecho internacional humanitario y la prohibición de la tortura como ilícito internacional en el libro En contra de la tortura. La tortura como ilícito internacional se encuentra estipulada tanto en el derecho de Ginebra como en el derecho de La Haya, como en el derecho constitucional también. Y por todo esto, la prohibición de la tortura y la protección de las personas frente a este tipo de flagelo es un componente que ya es más que claro de regulación en la normatividad internacional humanitaria. Un principio común al derecho de Ginebra como al derecho internacional de los derechos humanos es el principio de inviolabilidad, donde el individuo tiene derecho al respeto de su vida, así como de su integridad física y moral, y de los atributos inseparables de la personalidad. Es importante mencionar que los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen un importante progreso evolutivo a lo que sería el desarrollo de los derechos en el derecho humanitario. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales en 1977 son además los principales instrumentos del derecho internacional humanitario, los cuales ya han sido ratificados por más de 194 estados y gozan de una amplia aceptación universal. Digamos que son un conjunto de normas con un componente de respeto y de dignidad al ser humano que regulan las formas en que se pueden llegar a librar las guerras y garantizan la protección de las personas. De esta manera, los 4 convenios de Ginebra de 1949 prohíben la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, y también causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud de las personas. Sobre todo de las personas protegidas en virtud de esos convenios, que además identifican tales actos como infracciones graves de los convenios si se cometen contra personas protegidas y se establece la jurisdicción universal para infracciones graves. Entonces, por lo anterior, la prohibición expresa de la tortura está plasmada en el primer convenio de Ginebra en el artículo 12. Además, el protocolo adicional amplió la lista de infracciones graves en sus artículos 11 y 85, que a su vez reafirma la prohibición de los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, y en particular la tortura de cualquier clase, tanto física como mental. Las penas corporales y las mutilaciones y la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor contra personas que estén en poder de una parte en el conflicto. En lo relativo a los conflictos armados y en el carácter internacional, el protocolo adicional segundo prohíbe en todo momento los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, y en particular el homicidio y los tratos crueles, tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal. Aparte, pues, las obligaciones establecidas en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales son vinculantes para todos los estados parte en estos instrumentos. Además, no solo los estados, sino también otras partes en un conflicto armado están obligados a aplicar también estas disposiciones ya mencionadas. El último tema sería acerca de los crímenes internacionales, donde primero se nos aclara que el individuo, y ya no solamente el Estado, puede incurrir en responsabilidad internacionalmente exigible cuando incumple obligaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, dentro de los comportamientos tipificados como crímenes de derecho internacional o crímenes internacionales también. Al perfilar, digamos, los elementos del crimen, se realizó un trabajo de codificación y desarrollo normativo que acabó inspirando la acción legislativa en numerosos países cuyos tipos criminales
se han adaptado a los del estatuto materialmente o por referencia. Después de instruir a la acción legislativa, las normas internacionales pertenecen y permanecen como parámetros de interpretación de los tipos penales y facilitan también la aplicación del principio de equivalencia entre los tipos incorporados por los diferentes ordenamientos estatales. En la práctica, recientemente, eran, digamos, esos órganos estatales los que asumían en exclusiva la tarea, por lo que los presuntos criminales que forman parte del aparato del Estado o encuentran en este y también en el medio social, lo usan a favor como una cobertura para sus actos. A eso hay que añadir las limitaciones del iure y el facto de la jurisdicción estatal basada en el principio de la universalidad. De ahí que, sobre todo pensando en los grandes criminales, se haya venido sosteniendo la creación de un tribunal penal internacional que vendría a complementar las funciones encomendadas de, digamos, estos órganos estatales. Fue así que el Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el capítulo 7 de la Carta, estableció un tribunal penal internacional para el castigo de los crímenes internacionales que en primera medida se perpetraron en la antigua Yugoslavia y otro para el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes de Ruanda. La creación de esos tribunales, mediante una resolución del Consejo, fue justificada por la necesidad de poner fin a una situación que amenazaba la paz y la seguridad internacional. Se consideró que la creación de un órgano judicial para satisfacer los objetivos contemplados por el capítulo 7 de la Carta cabía dentro de las medidas normadas a lo que se refería al artículo 41, siendo puramente ejemplificativas las que allí se mencionaban. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas están, digamos, obligados a cooperar con ellos en términos que trascienden la norma, va más allá, digamos, la cooperación y la asistencia judicial, abarcando ámbitos que van desde lo policial hasta lo penitenciario para hacer posible y eficaz su labor.